Buen Padre Dios, nuevamente Padre Dios nos dirigimos ante tu presencia, Señor Padre, para que Padre Dios uses de una manera muy especial a nuestro hermano Antonio, Señor, que trae tu palabra, Señor Padre. Que ese entendimiento, Señor, venga desde lo alto, Señor, para que tu palabra, Señor, toque estos corazones según sea tu divina voluntad, Señor. Porque siempre, Padre Dios, hay algo en nuestro corazón, Señor, y a través de tu palabra pues nos hablarás, Señor. Gracias damos por ese privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, de escuchar a tu siervo que trae tu palabra, Señor. Bendícenos de una manera muy especial, y es en Cristo Jesús en que oramos y pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, les pido que por favor busquen en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, San Juan 14, y les voy a pedir que ustedes lean el versículo 6, todos a la vez, en conjunto. El Evangelio de San Juan 14, versículo 6. Yo solo voy a dar como inicio y luego lo continúan leyendo ustedes, ¿sí? Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Bien, vamos a iniciar y yo solamente voy a principiar y lo van a seguir ustedes. Lo van a leer, por favor, dos veces, la primera y la segunda. Y Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una vez más. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchas gracias, que Dios los bendiga, tomen su lugar. Bien, lo que ustedes acaban de leer es desde luego una realidad total. Nadie viene al Padre si no es por medio del Señor Jesucristo. Nadie. No importa cuál sea su nacionalidad, sus pensamientos, religión, en fin, lo que sea. Qué tan estudiado o no estudiado está, nadie puede venir al Padre, es decir, ir al cielo, por así decirlo, si no es por medio del Señor Jesús. Esto que acaban de leer y que desde luego yo lo estaba leyendo en silencio, son unas palabras que han causado un revuelo enorme en el mundo, porque desde el momento en que se dijeron por primera ocasión de parte del Señor Jesús, y aquello quedó escrito en un dado momento, Satanás procuró enseguida encontrar una manera de contrarrestar aquello. No sé si en alguna ocasión usted dedicó algún tiempo para pensar en estas palabras cuidadosamente, porque aquí hay algo que es exclusivo. No incluye a todo mundo automáticamente, pero solo aquel que entiende que la salvación es por medio de Cristo Jesús. Entonces, Satanás de alguna manera tiene mucha experiencia, mucho tiempo de existencia, no sabemos cuánto, y tiene mucha experiencia. Entonces empezó enseguida a promover religiones que de alguna manera contrarrestaran lo que el Señor Jesús dice, buscando que a través de la enseñanza religiosa de las tantas diferentes religiones del mundo se indicara de una manera muy vaga, que no era necesario hacer algo como eso, que podía apegarse a la religión esa y todo está bien. En fin,
ha hecho eso a través de la historia y básicamente le puedo decir que todas las religiones del mundo provienen de esta idea de contrarrestar que el único medio de salvación para quien sea es Jesús. Recuerdo hace algún tiempo cuando teníamos aquí un presidente, primer presidente de la raza negra, Barack Hussein Obama. Él en una ocasión, hablando en público, era como un tipo de entrevista, dijo que él no creía que solo había un camino para llegar al cielo. Creo que él mencionó, dice, puedan ser 50 o puedan ser más. Eso era el presidente de los Estados Unidos hablando. ¿Qué tanto peso tuvo eso? No lo sé, pero el caso es que el error está ahí. No, hermanos. Ustedes y yo sabemos una cosa, y esto lo tenemos que comunicar a otros, porque la religión por sí sola no lleva a Dios. Nos ayudará quizás en algo, pero el único medio de salvación es Cristo Jesús. Ahora, vaya y busque en Mateo, en el capítulo 7, y vamos a leer algo que está relacionado con el título de hoy. Una vez que empiece a leerlo, pues después les daré el título. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El título es básicamente entrando por la puerta estrecha, para luego después poder caminar por un camino que también es angosto. Hermanos, aquí se nos dice una cosa muy clara, también son palabras del Señor Jesús: entrad por la puerta estrecha. Otra palabra que se puede utilizar para explicar la palabra estrecha es angosto. Y cuando algo es angosto, no con facilidad se puede entrar. Cuando hay grandes multitudes de personas, las puertas, o gates que dicen en inglés, portones, tienen que ser amplios para que aquella multitud entre. Pero debido a que las religiones promueven alrededor del mundo una serie de medios de cómo llegar a Dios o al cielo, entonces el Señor Jesús aclara: no, en realidad la puerta por donde tú puedes entrar a mí, al Padre, es angosta y bien fácil que pasa desapercibida para el oyente, para el que vive. Millones han vivido antes que nosotros, millones, y millones vivimos hoy. ¿Y sabe qué? Multitud de personas, por así decirlo, porque Dios está hablándoles, porque Dios está tratando de atraerlos a Él, pasan, por así decirlo, por esa puerta angosta, pero pasa desapercibido para ellos, porque su interés no está en dejar aquello que uno quiere, que la persona quiere, y eso impide que puedan centrarse en pensar en un solo camino, porque la persona mientras que vive tiene muchas cosas que hacer y las quiere hacer todas. Recuerdo a una persona hace ya cantidad de años atrás que dijo haber recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador. Se pensó así, pero luego en el tiempo dijo: yo tengo muchas cosas que hacer, soy joven todavía, y se apartó. Y no sé si habrá vuelto alguna ocasión más, o no, o realmente aquella conversión no fue real, no lo sé. Pero es común pensar que la persona dice: ¿cómo voy a dejar todo lo que yo quiero hacer? Muchas personas luchan con la idea de la juventud. Dicen: pues yo soy joven, me espero a cuando yo tenga ya una cantidad de años grande, entonces
sí me acerco al Señor o busco de Dios o qué sé yo, no entendiendo, hermanos, naturalmente, que ustedes y yo, nadie en absoluto, joven, adulto, viejo, como sea, niño, no hay un mañana totalmente seguro. Esperamos en Dios y tenemos esperanza que la mamá verá crecer a sus hijos, que Dios le bendecirá de esa manera, que el abuelo verá a sus nietos y todo eso. Pero total seguridad no la hay. ¿Por qué? Porque simplemente no sabemos esa parte. Pero está claro que el Señor Jesús nos dice, entrar por la puerta angosta. Porque esa puerta nos inicia en un camino, el cual también es difícil de caminar. Porque ustedes y yo ya caminamos en ese camino. Es decir, desde que creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, empezamos a caminar en ese camino. Cruzamos esa puerta que pasa desapercibida a veces para la mayoría. Pero empezamos a caminar en ese camino y nos hemos dado cuenta que no todo el tiempo es tan fácil. Porque requiere un cambio de pensamientos, un cambio de anhelos de los que teníamos, actitudes, tantas diferentes cosas que incluye, que se inicia a veces una lucha en nosotros mismos. Y aquel camino se hace un poco difícil de caminar. La vida del creyente no es, por así decirlo, bien fácil, no lo es. Porque desde el momento en que cree, empieza a haber una lucha con el enemigo de nuestras almas que quiere, porque no sabe realmente quiénes somos en Cristo, él quiere regresarnos a como estábamos anteriormente, bajo su dominio. Entonces lo intenta de muchas diferentes maneras, puede usar nuestros propios gustos, nuestra edad, nuestra lógica, nuestros ideales, nuestra nacionalidad, en fin, puede usar muchas diferentes cosas e intenta regresarnos a donde estábamos antes, que era sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Porque Satanás vino para matar y para destruir básicamente. Y continuamente a la vida del creyente, Satanás dice en la Escritura que anda como león rugiente. Significaría un león que tiene hambre, que no ha comido ya por algunos días, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el cristiano verdadero se convierte de pronto como un blanco de Satanás. Mire, hermano o hermana, le voy a decir algo que hasta cierto punto puede decir que sea un secreto. Cuando ustedes y yo oramos en público y pedimos oración, y suponga que usted dice, yo quiero que oren por mí porque voy a hablar con mi vecino del Evangelio. Créamelo, que en ocasiones, no el mero Satanás, pero demonios escuchan aquello. Y esto no es una fantasía. Así como el Espíritu de Dios está, hay espíritus malos. Y estos escuchan. Y aquellos se vuelven contra usted porque no quieren que vaya a hablarle al vecino, naturalmente que no. Y usted va a sufrir una oposición extraña. Les he mencionado ya que mi esposa, Lourdes y yo, ya unos 15 años atrás, empezamos a ir a México y en la vuelta nos servía de vacación, pero siempre hemos llevado 2000 tratados, folletos de algunos que les di la semana pasada. El miércoles. Y empezaba en la congregación donde estuvimos 2 meses antes. Yo les mencionaba a los hermanos, en 2 meses tenemos planes, si el Señor lo permite, de ir a México y vamos a ir a tal parte, a tal estado, y les mencionaba para que oraran por nosotros. ¿Y sabe qué? Yo sí creo que todos oraban, ojalá que sí. Pero ¿sabe una cosa extraña que sucedía cuando ya se llegaba el momento de partir para ese viaje? Yo me enfermaba cada vez. Y llegaba allá y me llegué a enfermar feo.
tuve que ir al médico, tuve que ir a una clínica una vez, y en fin, y yo no hallaba por qué. Porque, pues, ¿qué me pasa? Venía totalmente bien, estaba antes de agarrar el vuelo, estaba totalmente bien, pero apenas empezaba a caminar y de pronto venían diferentes problemas de salud extraños. Y me duró, más bien dicho, me tomó algún tiempo para entender que era un ataque del enemigo. De la manera que lo logré entender es, en uno de los viajes que hicimos, manejábamos desde el sur de California hasta cruzar la frontera en México a una ciudad que se llama Tijuana, y ahí tomábamos el vuelo de avión porque era mucho más cómodo, más barato, y los vuelos eran directos a donde íbamos. Entonces, estamos en la casa alrededor de las 5:30 de la mañana, listos para irnos a Tijuana. Y yo estaba perfectamente bien de salud. Apenas empezamos a caminar, no llevábamos ni siquiera 15, 20 minutos, cuando de pronto me siento enfermo. Y tuve que parar como unas 4 o 5 veces. Y al fin, creo a la última vez, haya sido la 4ª o 5ª, le rogué al Señor, aunque ya había estado orando continuamente, le rogué al Señor, ayúdame porque no sé qué pasa, algo me está pasando. Y mire, el Señor me fortaleció y ya no volvió aquello. Pero en esa experiencia me di cuenta que cuando ustedes y yo vamos a tratar de conversar con alguien, de hacerle llegar algo de las buenas nuevas de salvación, vamos a tener oposición. Porque el mismo enemigo que nos mantuvo bajo su dominio antes de conocer de Cristo es el mismo hoy. Y continúa buscando maneras de mantenernos, o una de dos: si puede regresarnos hacia atrás. Para el cristiano verdadero eso no pasa, no lo puede regresar totalmente hacia atrás. Pero ya que se da cuenta que no lo puede regresar a su antigua manera de vivir, entonces viene contra uno y es tropiezo contigo, de una y otra manera. Entonces, lo que decía que era un secreto es que cuando oramos de esa manera, hasta cierto punto nos ponemos en peligro. Pero entendamos una cosa: oremos específicamente para que el Señor nos proteja a lo que y nos permita o nos dé la fuerza, la fortaleza para hacer aquello que hemos pensado hacer. Ahora nosotros, cuando ya se acercan las fechas, como si Dios lo permite, en el mes de mayo, empiezo a orar y empiezo a orar al Señor, que nos fortalezca en salud, que nos proteja de los peligros y que podamos ser de bendición a muchas personas. Y así, esa es mi oración básicamente continua, y esa es la oración que le voy a pedir que haga, porque si Dios lo permite, en el mes de mayo, al final del mes de mayo, estaríamos haciendo ese tipo de vida. Y ahora ustedes serían parte de ese viaje, aunque no vayan allá, como iglesia, ustedes serían parte de ella. Entonces, de nuevo les recuerdo, estas cosas van a suceder y ustedes y yo todavía debemos ser ese medio que el Señor usa para bendición de alguien más. Para que aquella persona que ha pasado quizás ya varias veces frente a esa puerta estrecha, frente al Señor Jesús, por así decirlo, que ahora lo pueda entender. Yo no sé en su vida, pero ahora me doy cuenta en el paso de los años que el Señor a mí me estuvo hablando bastante tiempo antes de que yo creyera. Y me empezó a proteger de mí mismo. Hubo ocasiones en que yo decía, ¿quién hizo esto? ¿Por qué yo no continúo adelante en algo que me iba a dañar? ¿Por qué? Y un día llegué a la conclusión y dije, ¿fuiste tú? Así.
Y sí, es como que vino una respuesta, sí, yo te he detenido para que no caigas en peores problemas de los que ya tienes. Creo entonces que el Señor Jesús, el Señor me estuvo llamando, hablando, pero yo, ciego y sordo, tomó tiempo, pero Dios no me dejó. Y hoy en la actualidad hay no solo miles, pero millones y millones y millones de personas que sí pasan cerca, pero esa puerta estrecha que lleva a la vida, que lleva al camino, que lleva finalmente a la vida en vez de a la perdición, la ancha, pasa desapercibida para ellos, porque están envueltos en tantas cosas que desde luego a la persona le agrada hacer. Sea estudio, en fin, el estudio no es malo, el problema es que en muchas de las ocasiones la persona cuando se dedica al estudio y debido a la tan difícil situación que se vive en las escuelas mayores o universidades, viene un adoctrinamiento que causa que la persona, aún creyente, joven especialmente, aquellos profesores le ganan y de pronto su fe es casi inexistente y más bien se deja llevar por la lógica, la enseñanza, todo aquello que venga en las universidades. Desafortunadamente, hermanos, las universidades se cambiaron muchísimo y han llegado a ser, sí, un lugar donde las personas aprenden nuevas carreras que son necesarias en la vida del ser humano, pero también desafortunadamente causa que de alguna manera se alejen de todo lo que es de Dios. Y esto finalmente causa un daño mayor a la persona. Bien. Ese camino por el cual ustedes y yo ya hemos empezado a caminar sigue siendo un camino angosto. Se presenta en ocasiones como un camino difícil, pedregoso, difícil de caminarlo, pero nos damos cuenta que según vamos yendo hacia adelante en esa relación nueva con el Señor Jesús, el camino se va haciendo más agradable. Nuestra vida, ese cambio que el Señor ha causado en nosotros, se hace más agradable, más alegre. De pronto, las cosas que regularmente nos impedían acercarnos a las cosas de Dios se van quedando atrás y toma más fuerza todo aquello que proviene de Dios. Por ejemplo, los himnos que se cantaron nos renuevan, nos alientan y de alguna manera los siguientes días, del lunes hasta el siguiente domingo, ustedes y yo en algún dado momento en la semana, muchas veces va a suceder que vamos a estar repitiendo algunos de los cantos que se cantaron acá en la mente. A veces viene en la noche, en el día, pero se recuerda uno. Porque aquello y las escrituras que se leen, lo que se enseña, lo que se predica, se queda en nosotros y nos fortalece de tal manera que nos ayuda a vivir la vida cristiana ahí en el lugar donde estamos, sea escuela, sea lugar de trabajo, sea en el hogar, sea donde sea. Aquello nos fortalece. Pero sabe, el conocimiento o el mantenerse uno en las cosas de Dios, en la escritura, en la oración, es similar al alimento natural, la comida. Para el ser humano, ustedes y yo necesitamos alimentos para poder sobrevivir, necesitamos agua desde luego también. Necesitamos esos alimentos. Bien, ¿qué sucede si una persona no come un día? Bueno, no es algo que uno quiere que pase, uno quiere comer, pero un día lo puede pasar sin comer. Si viene otro día y no hay comida tampoco, y no le queda más remedio, pues puede pasar otro día sin comer. Al tercer día ya hay una respuesta interna del organismo, del cerebro, que algo ya no está bien.
y ya no se acepta fácilmente. Pero si no queda remedio, pues un tercer día lo pasa sin comer. Pero suponga que pasan los 7 días, de domingo a domingo, y no hay alimento. Finalmente, la persona empieza a decaer. Es inevitable. Empieza a decaer. Su estado de ánimo cambia, su fuerza física se deteriora rápidamente. Y todo en alrededor de esa persona cambia. Pues así como el alimento es necesario para el organismo, para el cuerpo físico, para el creyente, la Biblia, la Escritura, la oración, esa relación con Dios, si eso falta toda una semana, usted va a anhelarlo y lo va a querer porque le hace falta. Creo que la hermana que daba la clase hace un rato hablaba un poquito de eso. Usted llega a anhelar las cosas de Dios porque le hace falta. A ustedes y a mí no es conveniente que pasen muchos días y que estemos ausentes de las cosas de Dios. No nos conviene. Nos hace un poco más frágiles. Y el enemigo siempre va a estar en contra nuestra. Y cuando estamos más frágiles, hay una mayor posibilidad de dificultades. Cosas que regularmente no nos afectarían, nos pueden afectar. Entonces, no solo es para nosotros, pero para ustedes y para mí, pero también para que estemos conscientes que otras personas que nada tienen en cuanto a una relación con Dios, la necesidad de ellos es mayor. Cuando usted vaya y planea y piensa compartir las buenas nuevas de salvación con alguien más, ore por usted mismo y ore por aquella persona. Para que el poder de Dios sea el que hace la obra. Miren, hermanos, uno puede hablar con una persona por 2-3 horas, quizás. Pero uno nunca llega realmente a convencer a aquella persona, porque el convencimiento no está en nosotros. Es el Espíritu de Dios quien finalmente nos convence, y a otras personas igual. Pero sí, a la persona que habla, el Espíritu de Dios habla por medio de esa persona. Y el que oye, recibe bendición, a veces entiende y a veces no. Ahora, déjeme ver cuál reloj está correcto. Yo digo que el más bajito, ¿verdad? Muy bien. Voy a terminar aquí. Yo tengo mucho más que esto, pero, y se lo digo sinceramente, yo regularmente podría predicar por mucho tiempo, pero el tiempo del reloj pues va en contra. Pero le digo esto, estando en México en una ocasión, en la mera parte baja de la California Sur en México, donde termina esa bahía del Mar de Cortés y la Baja California, esa tira de tierra que va hacia abajo, al mero final, está un pueblo que se llama San Lucas. Y es un lugar turístico, mucha gente llega ahí de muchos lugares. Y fuimos nosotros por lo que es como un malecón, junto a la orilla del mar. Ahí fuimos, íbamos mi esposa y yo. Y en ese momento, cuando estábamos ahí, había llegado uno de esos cruceros que traen muchísima gente, no sé cuántos, 2,000 o a veces más. Estaban llegando, entonces había una cruzadera de gente. Encontramos mucha gente tragando folletos. Y llegamos a un lugarcito frente a una farmacia y hacía calor. Y estaba una mesa igual como las que están acá en el salón social. Y había 2-3 sillas. Le digo a mi esposa, pues vamos a sentarnos ahí. Y dice, pero pues son de alguien. Le digo, pues sí, pero no hay nadie. Y no creo que nos corran. Pues nos sentamos ahí. Había sombra.
Estando ahí llega una persona de los que andan en lancha que le ofrecen llevarlo a alguna parte en el mar. Eso es su trabajo de ellos. Vienen y le dicen, yo lo voy a llevar hasta allá. En ese lugar hay un arco. Dice, lo llevo hasta allá. Y no fuimos, pero ese muchacho era un hombre joven todavía, más joven que yo. Entonces empezamos a hablar. Y él era, espero que sea todavía, una persona inteligente, con muchas palabras, y hablamos por más o menos 1 hora y minutos, yo hablándole del Evangelio, y él me decía con lógica, ¿por qué no? Y hablábamos más, y en la conversación esta que se alargó, no me di cuenta, o mejor dicho, no me había dado cuenta, pero ya teníamos una audiencia. Había alrededor de 17 personas escuchando la plática. Y yo no me había dado cuenta, entre tanta multitud, no me había dado cuenta que estaban ahí de pie por oír la conversación. Y volteo un poquito y me doy cuenta, ¿están por eso? Sí, ¿entendí? Sí. Pues un poquito con más fuerza la voz. Compartí el Evangelio con este hombre sin referirme a ellos. Y oye, finalmente ya pasó como cuando se acaba el fútbol en un estadio. O cuando el equipo que uno quiere que gane va perdiendo, la gente se empieza a ir. Así se empezaron a ir. Pero llegó otro hombre, de nombre Mauro, el de la lancha. Hablé con él y mi esposa también habló con él, y él finalmente no, dijo que no. Él tenía mucho entendimiento del por qué no. Pero resulta que las personas que oyeron se les entregaron folletos, y este Mauro también era alguien que buscaba, ese era su trabajo, que uno se comprometiera a ir a un cierto hotel, y ahí le dan un porcentaje si la persona va y oye lo que el hotel quiere ofrecer. Entonces él se quedó con esa esperanza de jalarnos a nosotros para algún lugar. No lo hicimos tampoco, pero él oyó toda esa plática. Y ya cuando nosotros regresábamos para ir al lugar donde nosotros nos quedábamos, que no era en ese pueblo, tomábamos un autobús y nos íbamos al otro pueblo. Cuando íbamos saliendo por ese malecón, gente iba para allá y para acá, mucha gente, y nos lo volvemos a encontrar, a este Mauro. Y dice, ¿y todavía no se animan a ir? Le digo, no. Y de alguna manera muy natural le digo, pero usted necesita oír más de lo que ya oyó. Y allí entre esa multitud de gente que va y que viene, él recibió al Señor. ¿Y sabe qué? Curioso, interesante. Aquel hombre así medio áspero, fuerte, al estar haciendo aquella oración de fe, yo abro los ojos un poquito, porque estaba orando con los ojos cerrados, guiándole la oración. Y cuando lo veo, mire, las lágrimas le corrían desde aquí hasta el nivel del cinto del pantalón. Entonces yo no dudo que sí hubo una conversión real. Le animamos que buscara una iglesia local. Dice, sí, yo conozco aquí en este pueblo un lugar donde se junta gente como ustedes. Entonces espero que lo haya hecho y que haya ido. Yo nunca lo volví a ver. Pero le estoy diciendo que lo que hacemos, poquito o mucho, en realidad nunca se alarme porque usted no ha hecho muchas cosas. No, Dios en nuestro caminar en los diferentes lugares donde estamos, Él es quien nos usa. A veces nuestra sola actitud atrae a otras personas. Si tenemos una actitud agradable, amable, de respeto hacia otras personas, eso atrae. En fin, pero al final del asunto, Dios es quien hace la obra, no nosotros. En todo caso, ustedes y yo solo somos el medio que el Señor usa para bendición de alguien más.
para que alguien más entre por esa puerta estrecha y empiece a caminar en ese camino que es angosto, pero ese camino, aunque se torna un poco difícil de momento, ese camino lleva a la vida. Y usted en esa dirección va. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura en Cristo. Y las cosas viejas, anteriores, pasaron y de ahí en adelante todas fueron hechas nuevas. Ahora, el nivel de crecimiento y cómo nos sentimos en cuanto a ello varía, porque cada persona es diferente. Pero ninguno se quedó atrás completamente, porque el que comenzó, el que empezó la buena obra en nosotros, Él la va perfeccionando cada día. Su vida, hoy como creyente, no es exactamente igual que lo fue el día anterior. Hay un ligero cambio, a veces como que no se nota, pero lo hay. Y también cada día nos acerca más al momento en que el Señor Jesús levanta su iglesia o partimos para con Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y así nos vamos a despedir. Probablemente las hermanas vayan a platicar, no lo sé. Mi hijo y yo nos vamos a ir. Como ustedes ven, mi esposa se tuvo que quedar allá para ayudar a la señora. Y les pido que oren por ella principalmente y por nosotros, porque nunca nos había tocado cuidar a una persona así. El día de ayer que salió del hospital, a mí me tocó ir a traerla. Y para entrar desde donde se bajó de la camioneta hasta adentro, fue una aventura. Porque la cirugía fue en la espalda. Y la señora es entrada en años. Así es que les pido por favor que se acuerden de orar por Timotea González, que el Señor le dé fuerzas. Dice ella que sus piernas pesan como 50 libras cada una. Así se siente. Oramos. Señor, damos gracias en esta hora por su amor, por su misericordia, por habernos permitido la salud, la fortaleza para estar aquí. Y Señor Santo, le rogamos que pues usted nos fortalezca en este nuevo caminar que ya tenemos, Señor, y ayúdenos, Señor, también para poder ser de bendición a otras personas. Le ruego bendición en la vida de cada uno, de los más jóvenes, de los adultos, de cada uno de nosotros, Señor. Ruego bendición sobre estos niños, este matrimonio que llegó hoy. Les ruego que los bendiga, los fortalezca y los guarde, los prospere. Así pues, Señor, le damos gracias por este momento en nuestras vidas. Le damos gracias por su palabra. Y rogamos, Señor, todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen muy buenos días y si Dios lo permite, nos vemos el día. Que pasen